Estos son mis conflictos de interés y vamos a empezar a conversar un poco sobre esto. Espero que se vea bien la presentación. Entonces, una de las cosas que uno se plantea es, ¿por qué voy a suspender un tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor en un paciente mayor? Y es donde lo primero que tenemos que pensar es en el concepto de inmunosenescencia. El sistema inmune, al igual que nosotros en nuestra apariencia, va envejeciendo su función y se va a asociar esto con una mayor morbilidad y mortalidad en los pacientes en general mayores de 65 años. La inmunosenescencia en grueso significa errores o va a haber una menor variabilidad en la respuesta inmune. ¿Errores en qué me puedo referir a esto? Si el sistema ha perdido tolerancia, en general en la inmunosenescencia la tolerancia inmune se pierde. Entonces empiezan a haber más clones autorreactivos y por esto hay mayor riesgo de autoinmunidad. También hay más riesgo de enfermedades oncológicas y obviamente al haber un menor repertorio, como lo vemos acá en este gráfico, hay una menor respuesta a las vacunas porque vamos a tener menos de estas células que son tan importantes, que son las linfocitos T, naive o vírgenes, que bajan desde los 65 años. ¿Cuál es lo que más se conoce sobre esta inmunosenescencia como gatillo? La reducción del output o del flujo del timo, porque el timo empieza cada vez más a atrofiarse. Y esto va a hacer que no tengamos más células naive y por lo tanto va a haber una expansión clonal de los linfocitos T de memoria, que son los que circulan, cosa que podamos tener una homeostasis. Por lo tanto, como vemos acá, el timo empieza su decline, aunque no lo creamos, temprano en nuestra vida, a los 20 años, y esto va a hacer que cada vez nuestro compartimento se vaya enriqueciendo más de células de memoria y empobreciendo de naive, lo cual va a ser un factor de riesgo para múltiples enfermedades y entre ellas la esclerosis múltiple. Por regla general, nuestras terapias modifican o educan nuestro sistema inmune, pero esto, dependiendo cuál sea el tratamiento, nos va a dejar con riesgo de infecciones y riesgo de neoplasia, que para un paciente mayor no es inocuo. Y además, los pacientes mayores tienen otras comorbilidades y por lo tanto es importante no olvidar las interacciones medicamentosas que pudiesen haber. Uno de los factores o de los argumentos que hoy en día está cada vez más produciéndose y más dándole peso a que quizás sería una buena idea suspender estos tratamientos es la evidencia, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, en que vemos que en general, y tal como lo comentaron en las charlas anteriores, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, pero también neurodegenerativa, va ganando terreno la parte del sistema inmune innato, que va a ser la que estaría a cargo de la progresión. Y el sistema inmune adaptativo, que está a cargo de los linfocitos, estaría más detenido o más enlentecido. En esta citometría ustedes lo que pueden ver es que, si bien son funcionales de interferón gamma, vemos que en el líquido cefalorraquídeo, acá en los pacientes de más de 55 años, se va perdiendo el influjo, la presencia de los CD4 y de los CD8 en el líquido cefalorraquídeo y además, no puedo encontrar un gráfico que lo mostrara, pero empiezan a haber marcadores del sistema inmune innato que se están estudiando como marcadores de la microglía que sí empiezan a tener un rol más preponderante. Ahora, otro hecho que también es algo que nos preocupa y que ha sido pregunta para todos es la esclerosis múltiple está aumentando en su prevalencia y en su incidencia. Y esto conlleva también que tenemos más pacientes con esclerosis múltiple sobre los 50 años, que tanto venían con la enfermedad de antes por una mejor expectativa, dado que están tratados, o porque se diagnostican en más de los 50 años. Podemos ver acá, por ejemplo, que en Dinamarca, uno de los tantos países que tiene registro, entre el año 1950 y el 59 teníamos 1.3 casos por 100.000 personas año. Y esto se aumentó casi 6 veces entre el 2000 y el 2009. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a una patología que es más prevalente y está siendo más transversal en edades mayores. Y además, como les decía, tenemos tratamientos efectivos que nos va a permitir tener una vida, en general la expectativa de vida de los pacientes es comparable a la de la población sana. Por lo cual nuestra pregunta para estos pacientes adulto mayor,
que en esclerosis múltiple llega a ser un poco jocoso porque adulto mayor lo consideran casi de los 50 años y le ponen inicio tardío. ¿Son remitentes recurrentes o son fases progresivas las que estamos diagnosticando? Hay un predominio de lo motor, por lo tanto pareciera ser que son debuts diagnósticos o que pesquisamos la enfermedad en la fase progresiva o son primariamente progresivas de inicio. ¿Qué pasa con los medicamentos si nos planteamos suspenderlo? Acá podemos ver una gráfica de un registro en Estados Unidos de 6.000 pacientes y vemos cómo se distribuye la indicación y el uso de las diferentes terapias de plataforma en los diferentes grupos etarios. Y vemos que si bien la suspensión antes de los 50 años es más baja que el uso, ya empieza a tener un poco más de rol preponderante después de los 60 años, siendo ya casi absoluta después de los 80. Entonces, hay una diferencia entre usar y no usar. Acá no nos habla si es suspensión o falla medicamento, solamente el uso, lo cual ya nos está diciendo un poco que será el paciente que quiere desde su iniciativa suspenderlo o habrá sido el médico el que lo suspendió. Es el gran debate de hoy. Los estudios pivotales siempre nos han planteado el problema que llegan hasta los 55 años y hay algunos que ya, sobre todo de fases secundarias y primarias progresivas, que están incluyendo en mayores de 65, pero no tenemos una respuesta a ciencia cierta. Mis colegas previos ya mencionaron este estudio que se realizó principalmente en Colorado y que completó el reclutamiento este año, con lo cual vamos a poder tener una muy buena data de buena calidad para saber si es conveniente o no es conveniente suspenderlo y si pudieran haber algunos factores clínicos o paraclínicos que nos orientaran a qué paciente sí se va a beneficiar y no deberíamos o debiéramos tener una baja tasa de recaída. Los grandes centros se debaten entre suspender y no suspender. Incluso la Cleveland Clinic ya tomó una medida que es suspender el tratamiento en pacientes de más de 65 años que lleven al menos 5 años de estabilidad de la terapia, sin progresión, sin brotes y sin nuevas lesiones en resonancia. En el Mass General dicen que se beneficiarían, pero aún les falta más evidencia sobre marcadores. Estas dos publicaciones que menciona acá de Llano y de Hua del 2019 mostraban que si bien habría un menor riesgo en la suspensión en los pacientes mayores de 45 años que en los menores de 45, la suspensión podría tener un efecto deleterio en la calidad de vida y probablemente esto se deba a un componente de progresión que quizás se acelera. Pero la pregunta también planteada por mis colegas previamente era qué pasa con las terapias de alta eficacia y de baja eficacia o en los pacientes mayores. Porque claramente un paciente joven uno no se lo va a plantear, uno va a tratar de que el paciente esté siempre tratado. Sabemos que hay dos terapias que disminuyen el tráfico linfocitario que tienen alto riesgo de rebote, que son fingolimod y natalizumab. ¿Qué pasa si tengo un paciente que cruza este umbral de los 55, 50 años y que va estable y quiero suspender el tratamiento? ¿Se va a comportar igual? ¿Va a rebotar igual? ¿Tengo menos riesgo? En este estudio se vio que si bien el riesgo es menor, igual hay recaídas en los pacientes que suspenden las terapias en más de 50 años, pero que la clave clínica estaría en que el paciente no haya tenido actividad de su enfermedad en los al menos 5 años previos. O sea, en clave que el paciente haya estado estable. Con natalizumab lo mismo. Si el paciente sabemos que va a rebotar, pero pareciera ser que el riesgo es aún más grande que con fingolimod, puesto que en este estudio que se hizo sobre suspensión de tratamiento y se ideó un estudio clínico, tuvo que ser suspendido por que los pacientes que suspendían el natalizumab empezaron a tener recaídas y actividad de la enfermedad, por lo cual no fue ético sostenerlo en el tiempo. Y la data que se alcanzó a acumular mostró que 1/3 de los pacientes recaían, 1/3 tenían un rebrote de la enfermedad y 1/3 se mantenía estable, lo cual no es admisible desde el punto de vista de la ética, puesto que tenemos una terapia que previene estas recaídas. ¿Ya? Y esto obviamente es mucho más alto que si lo comparamos con una suspensión de interferón o acetato de glatiramер, que el 65% de los pacientes se mantienen estable.
No es un 100%, y esto nos evoca un poco lo que comentaron recién sobre el caso clínico de la paciente con una primaria progresiva que estaba estable y rebotó. Tenemos un 35% de los pacientes que al menos sí recaen y no tenemos una evidencia de qué podría ser que nos aventurara este desenlace. Podemos descalar en los pacientes mayores. Se han planteado algunos grupos, han hecho esta tabla que me encontré muy amistosa, y que una de las cosas que más mencionaba y hacía énfasis era que ojalá pudiéramos hacer un puntaje de riesgo, puesto que sabemos que un puntaje de 2 o más se asocia con un 40% de riesgo de recaída en base al estudio que hicieron ellos. Es una buena aproximación, no está validado, pero pudiese ser un arma de apoyo si uno quisiera suspender un tratamiento. De escalar, como dijeron mis colegas, no somos fanáticos de bajar en eficacia, sino que siempre de subir. Pero no hay evidencia lo suficientemente importante para decirnos cuándo debemos bajar en la eficacia de la terapia, a qué tratamiento y cuál es el esquema que debemos ocupar para descalar. Aún, por ejemplo, un paciente con un anti-CD20, aumentar la frecuencia el intervalo de infusión a cada 6, cada 6 a cada 8, cada 10, cada 12, cuando llevamos cada 12 iniciar un interferón o un acetato de glatiramir. No es tan sencillo. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de que hubo un estudio en que se hizo un descalamiento de natalizumab a acetato de glatiramir, y el aumento de las recaídas de la carga lesional fue muy importante también, por lo cual este estudio también se tuvo que suspender. No olvidemos que las terapias de alta eficacia en general son todas inmunosupresoras. Central, que es el natalizumab, que inmunodeprime por evitar el tráfico linfocitario, y tenemos alto riesgo de leucoencefalopatía, pero los anti-CD20, alemtuzumab y cladribina van a tener un mayor riesgo de infecciones en los pacientes mayores, que de por sí, por este sistema inmune más envejecido, con más predominio de linfocitos T de memoria, va a responder menos a cualquier agente nuevo que nos encontremos. Por lo tanto, son una población en riesgo de desarrollar infecciones graves, secundario también al uso de las terapias de alta eficacia. Por lo cual, quizás descalar podría ser una idea factible, pero no es una regla porque no tenemos evidencia. Quizás la respuesta más clara sea sí suspender, pero en un esquema que nos permita dar seguridad y estabilidad de que la enfermedad no se va a reactivar. Como conclusión, el tema es controversial. Si está en fase progresiva, uno podría suspender una terapia que sea de potencial solamente antiinflamatorio y no tenga evidencia en progresión. Sí o sí se podría, no es un condicional. Las terapias de plataforma tienen interacciones y efectos adversos que son relevantes en los adultos mayores. No olvidemos la depresión con los interferones, y los adultos mayores tienden a tener una mayor tasa de depresión. Las terapias de alta eficacia tienen riesgo de rebote en suspensión, como es el natalizumab y el fingolimod, y además tienen efectos adversos de la misma inmunosupresión que causa, por lo cual uno debiera plantearse un esquema estricto de seguimiento en el caso de que en conjunto se decida con el paciente suspender la terapia, puesto que hoy en día no tenemos una respuesta 100% y va a depender un poco de la experiencia que vaya acumulando cada uno de los centros. Espero que les haya servido. Muchas gracias por escucharme.